Enseñanzas de Dios. Vamos a hablar acerca de las vocaciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos por este espacio, esta palabra que nos va a dar mucho fruto, mucha vida y nos vas a enseñar miles de cosas que tienes por contarnos para aprender. Te pedimos por nuestro llamado ya escogido o por el llamado que tengamos en ti, porque a veces puede que tengamos un llamado que es al que queramos, pero no al que tú has puesto. E igualmente te pedimos por las personas que van a tener su llamado en su debido momento, para que tú, por favor, les muestres el camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. En la oración pedimos mucho por el llamado. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Porque esto del llamado, resulta que como vamos a hablar de las vocaciones, es muy importante que primero tengamos en cuenta que una vocación significa llamado. Y ese llamado es un estilo de vida que tú tienes para servirle a Dios, a la iglesia y a la comunidad. En nuestra iglesia católica hay varios llamados que nos hace el Señor a nosotros, varias vocaciones para nosotros servirle. Principalmente hay 3 vocaciones o 3 llamados. Está el sacerdocio, religiosa o religioso, y el matrimonial. Pero hay otros 2 que puede que se incluyan. La primera es la sacerdotal. La vocación sacerdotal es cuando Dios llama a esa persona: oye, necesito que tú seas sacerdote, que tú me sirvas por medio de este. El de religiosa puede ser las monjas, pueden ser los frailes, que están llamados a ejercer un voto de pobreza, de castidad, para, por medio de ese voto, congregarse a servirle a Dios mediante esa vida religiosa. El tercero es el matrimonial, cuando 2 personas se unen formando un mismo cuerpo, una misma carne y construyendo un hogar, la descendencia de Dios. Tenemos ahora los otros 2 adicionales, que son el cuarto, laicos comprometidos, personas que creen en Dios, que tienen su fe y que asisten a una iglesia. Eso es un laico. Pero comprometidos en cuanto a que no solo asisten a la iglesia, sino que ahora participan de la iglesia, o sea, en esos servicios. Ejemplo, proclamar la palabra, de dar ministerio de comunión, que son los que dan la hostia, los del coro, los que participan en grupos de la comunidad como pastoral social, pastoral familiar, pastoral adulto mayor. Eso es un laico comprometido. La última, la que no se conoce, es el celibato. Es cuando tú estás soltero, estás soltera y no tienes ninguna relación con ninguna persona, ni tampoco quieres ser religioso, pero tú ves por decirlo así, soltería, teniendo en cuenta que ni es matrimonial ni es religiosa. Entonces tu soltería en castidad, por eso se llama celibato, porque se vive en castidad, absteniéndose relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque se le consagra esa vida al Señor, en mantener esa santidad en todo ese tiempo de soltería. Ese celibato es muy importante porque la persona vive toda su vida o mayor parte de su vida, si ya encuentra en las otras vocaciones pues su llamado, o si es durante toda su vida, sin tener relaciones sexuales, porque le está sirviendo a Dios mediante esa vocación. Es vivir soltero o soltera, pero en castidad. Buscamos que aprendamos más de ellos. Adicional, también, además de las vocaciones, hay unos roles. La palabra nos habla como los hijos tenemos el rol, otros ser, hablar, expresarnos, escuchar a nuestros padres, obedecerlos, o también edificarlos. Edificarlos en el sentido de que los que están fallando, nosotros también corregirlos con amor. Tampoco es que nos vamos a ir a otro extremo, sino también edificarlos. Entonces, la palabra nos muestra esto, y es tan importante por 2 cosas este rol. Uno, que es un mandamiento del Señor que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y 2, porque el mismo Jesús, cuando María se lo ordenó que no era su tiempo, él obedeció.
Entonces vemos una gran muestra de esto, que no es una vocación, pero sí es un rol de los hijos. Segundo, en el matrimonio el hombre y la mujer tienen roles diferentes. Y la palabra nos muestra cómo deben ser cada uno de ellos, cómo debe tratar el esposo a la esposa, cómo la esposa debe tratar al esposo, qué rol cumple el esposo, qué rol cumple la esposa. Debemos de discernir muy bien para no creernos lo primero que se nos venga. Los profesionales de teología, ellos tienen que hacer estudios para mirar cómo interpretar la Biblia, porque no es lo que se lee ahí, por contextos culturales, el tipo de figuras literarias que tiene la Biblia, en fin, miles de cosas. Entonces, por ejemplo, que hay un versículo que dice, la mujer debe servirle al hombre. Entonces ya es, mira, aquí en la palabra dice que no sé qué, entonces usted tiene que servirme, usted tiene que hacerme todo, que si yo la humillo, que no sé qué, usted está para servirme a mí, o que el hombre no va a hacer nada. Pues no, no es así. La palabra, cuando leemos, cuando interpretamos bien ese versículo, nos dice, hay que cuidar al hombre, hay que tratarlo con respeto, hay que tratarlo con amor, pero que asimismo ellos también deben ayudarnos a nosotras, deben de querernos, deben de respetarnos. Servir es como que cuando tú tienes la oportunidad de tratar bien a tu esposo, de tratarlo con amor, de darle un detalle, de si él tiene dificultades, tú puedas ayudarle, tú puedas estar allí, hazlo. Entonces ahí entendemos que es totalmente diferente el concepto que teníamos a lo que realmente nos está hablando Dios. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado en leer la palabra y tomarse el tiempo de hacer la lectio divina o la meditación, porque eso es muy importante para así interpretar lo que nos quiere decir Dios y no lo que nosotros creemos o podemos pensar. También nos habla acerca del hombre y de la mujer, cómo debemos de hablar, cómo debemos de vestirnos, cómo debe ser nuestra postura corporal. Este versículo es muy difícil de encontrar, pero es muy bonito porque incluso nuestra postura habla acerca de Dios, cómo debe ser nuestra actitud en la vida, en cómo debe de nosotros proyectar, digamos, manejar esos proyectos de vida, cómo mirar si van de acuerdo a Dios o no, y como hombres, cómo podemos vivir en una vida como hijos de Dios que le agrade a Dios, mientras vamos nosotros y igualmente durante ese llamado, teniendo también esa vocación, pero también viviendo con esas cosas que Dios quiere que nosotros tengamos. Pidámosle a Dios, orémosle al Señor que nos conceda tener ese llamado que Él quiere, no el que nosotros queramos, porque la voluntad de Dios es perfecta, que lo amemos, lo deseemos, lo añoremos como Él lo dispuso, y oramos, le pedimos al Señor también por esas personitas que van a tener próximamente sus llamados en el tiempo en que Dios lo quiere. Le agradecemos, Señor, también por las vocaciones que ya les has dado a las personas que ya las tienen establecidas, que ya han formado sus hogares, que ya tienen sus hijos, a las religiosas, a todas las personas que ya tienen esas vocaciones. Y gracias porque tú nos has puesto una a cada uno para poder servirte de la manera en que tú quieres, en ese estilo de vida que elijamos. Gracias, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por escucharnos. Hay una historia de un santo que él tuvo su familia, tuvo sus hijos, tuvo su hogar, pero se dio cuenta que su vocación era sacerdotal. Entonces dejó la vocación de matrimonio y tuvo su vocación sacerdotal. Y ahora es un santo muy reconocido por la Iglesia Católica. Y sus hijos también los educó y los llevó a que fueran personas con mucha santidad. Entonces, si tú ves también que tú ya tienes una vocación, ejemplo, matrimonial o religiosa, pero no era lo que Dios quería, sino que era más tu corazón, y tú sientes que realmente no es esa vocación, sino que Dios te está llamando a otra cosa, o ya te ha llamado, pero a ti te da como miedo porque pues ya tengo esta vocación, yo no voy a poder separarme de ella. No temas, porque si es Dios quien te llama, entonces esa es la vocación que Dios quiere para ti, como el ejemplo de este santo, que la aceptemos a pesar de lo que podamos sentir, porque la verdad no importa lo que digan los demás de nosotros, porque venimos a servirle al Señor, y lo que nos tiene que importar y afectar es eso, no lo que puedan hablar los demás. Entonces, también muy importante ello, y si tú no tienes esa vocación, no sabes cuál es, pídele al Señor y déjala en sus manos, diciéndole que esa es la vocación que Él tiene y no la que tu corazón quiera que tú elijas.